Del siguiente intermediario del que vamos a hablar es de los radicales libres. Estos provienen de la fragmentación homolítica, como ya había mencionado, de un enlace. ¿Y por qué los radicales después de los carbocationes? Es porque los radicales son muy parecidos a los carbocationes respecto a estabilidad. Más bien a las tendencias que tienen de estabilidad dependiendo de en qué carbono se forman, porque en realidad los radicales son mucho más reactivos que los carbocationes y por lo tanto tienen un tiempo de vida muy corto. Además, los radicales, a diferencia de los carbocationes, reaccionan rápidamente entre ellos. Nosotros ponemos dos carbocationes, no van a reaccionar entre ellos porque son cargas positivas, es la misma carga. Y bueno, necesita algo con electrones para reaccionar. En cambio, los radicales pueden reaccionar entre ellos mismos. A diferencia también de los carbocationes, los radicales se pueden formar en un orbital, en un carbono con una hibridación sp2 y el electrón que tenemos extra estaría en un orbital p puro, pero también podría estar este electrón en un orbital sp3. ¿Cómo es la estabilidad de los radicales? Exactamente igual a la de los carbocationes. ¿Por qué efectos? Por los mismos efectos, hiperconjugación y efecto inductivo. Recordemos que los radicales son especies neutras y por lo tanto no tienen una carga en sí positiva que quieran estabilizar con densidad electrónica. Pero lo que sí vamos a ver es que vamos a considerar que este radical tiene una deficiencia de electrones. Lo que él quiere es encontrar a otro radical para poder unirse, porque de esta manera no es muy estable. Entonces, como ya mencioné, son los mismos efectos, efecto inductivo y por hiperconjugación. Recuerden que el efecto inductivo tiene que ver con que los sustituyentes estén donando carga o estén quitando carga. En este caso nos conviene que estén donando carga para estabilizar el radical. Y la hiperconjugación, pues recordemos que es el traslape de un orbital p puro con un sp3. Algo muy importante, un fenómeno muy importante que ocurre cuando tenemos intermediarios como carbocationes y radicales es la transposición. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula y tenemos que cierto grupo, un grupo unido aquí, vamos a ponerle B, sale, se lleva su par de electrones y se forma acá un carbocatión. Y este es un carbocatión secundario. Tenemos la posibilidad de que ese carbocatión sea más estable dentro de la molécula. Sí la hay, porque aquí vemos que hay un carbono terciario. ¿Qué va a ocurrir? Puede ocurrir que este hidrógeno que está aquí, migre como un hidruro, es decir, se lleva su par de electrones, se une a donde estaba anteriormente el carbocatión y esta carga pues migra hacia el carbono terciario, donde va a estar más estabilizada. Exactamente lo mismo va a ocurrir con los radicales. Tenemos un radical secundario y hay la posibilidad de que se forme un radical terciario, bencílico o vinílico. Bueno, va a ocurrir ese proceso de transposición donde va a haber una migración de un grupo hidruro y se va a formar el radical más estable. Es importante tener en cuenta eso, porque de eso va a depender muchas veces cuál va a ser el producto de nuestra reacción. Por ejemplo, si nosotros queremos sustituir ese átomo B por un átomo A y nosotros esperamos un producto de este tipo donde A esté unido a este carbono y resulta que obtuvimos como producto mayoritario algo así. No es lo que nosotros esperábamos. Y entonces queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es importante saber acerca de mecanismos e intermediarios. Bueno, si yo sé más o menos, a partir de mi producto yo puedo pensar, deducir que este mecanismo está ocurriendo vía carbocationes y cómo había la posibilidad de que se formara un carbocatión más estable por la migración del grupo hidruro, pues eso fue lo que ocurrió y por eso obtuve este como producto mayoritario y no este, que es lo que yo en un principio esperaba. Por eso es importante contemplar qué es lo que puede estar realmente ocurriendo y por qué me está dando ciertos productos. Esto me va a permitir controlar la síntesis. Ahora, también podemos tener la migración de un grupo metiluro, que esto
Obviamente es más difícil porque para empezar el enlace carbono-carbono es más fuerte que el enlace carbono-hidrógeno y porque es un grupo más grande que tiene que migrar, pero también suele ocurrir. En este caso aquí tenemos un carbono que es, digamos, es cuaternario porque está unido a otros 4 carbonos. Y aquí tenemos un carbocatión secundario. Que va a ocurrir que este grupo entero se va a llevar su par de electrones y se va a venir a unir a este carbono secundario y esta carga va a migrar a esta posición en un carbono terciario que le da mayor estabilidad. Lo mismo puede ocurrir con los radicales, una migración del grupo metiluro. Ya la migración de grupos más grandes no es común. ¿Por qué? Porque requiere de el movimiento de grupos muy muy grandes, pero lo que más se van a encontrar va a ser con la transposición, donde se van a involucrar la migración de hidruros. Aquí hay otro ejemplo. Aquí este hidrógeno que está acá viene hacia este carbocatión primario y se forma algo más estable que es un carbocatión secundario. Acá tenemos desde uno primario hasta la formación de un carbocatión terciario, también por la migración de este grupo hidruro que ahora está en este carbono o podría estar en cualquiera de estos tres, ¿no? Y aquí tenemos la migración completa de un grupo metiluro, porque aquí está mal escrito, no debería tener aquí un hidrógeno, porque ya tiene 4 enlaces. Porque si se fijan, no hay ningún hidrógeno que pueda migrar, entonces, ¿qué hace? Se migra el grupo por completo y obtenemos esto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un producto que tenemos esto inicialmente y vemos un producto con esta estructura que sí les puede confundir un poco, los puede sacar un poquito de onda, ver que se formó algo como esto. Esto sí es muy inesperado. Por ejemplo, aquí y acá tenemos estructuras muy similares, pero acá sí ya tenemos algo pues diferente. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a pensar? Bueno, pudo haber habido la migración de un grupo hidruro y eso también me está indicando qué tipo de mecanismo o por qué tipo de mecanismo se está llevando a cabo la reacción, que es una información muy útil. Ahora, yo creo que se podrían aquí confundir un poquito con la diferencia entre cuando queremos dibujar los híbridos, los contribuyentes al híbrido de resonancia y la transposición. Porque, bueno, si yo lo veo así, digo, bueno, se parece muchísimo a lo que hago para dibujar a los contribuyentes al híbrido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Recuerden que para dibujar los contribuyentes al híbrido, lo único que teníamos que mover eran los electrones pi, es decir, los que están formando aquí el doble enlace, que son estos, y los electrones no enlazantes. Aquí no tenemos electrones no enlazantes, pero por ejemplo, algo como esto, aquí sí tenemos electrones no enlazantes, entonces los únicos que se van a mover van a ser estos electrones y estos de acá. Nosotros no podemos por ningún motivo, bueno, estos de aquí también son electrones pi, no podemos por ningún motivo mover electrones que estén formando enlaces sencillos como este, que tengan que sean enlaces sigmas, que están participando en la formación de un enlace sigma. Y tampoco podemos mover de posición a los átomos. Aquí se fijan, en ningún momento yo moví el oxígeno o moví un hidrógeno de aquí para acá. Nunca hice eso. La conectividad de los átomos no cambia. En cambio, cuando dibujamos la transposición, cuando representamos, si se fijan, aquí para empezar hay un rompimiento de enlace y formación de un enlace sigma, un enlace sencillo. Estamos moviendo además electrones que no están participando en un enlace pi y electrones que sí son enlazantes. Y además estamos moviendo también un átomo de lugar. Entonces, eso es para que no entren en confusión entre cuando por ejemplo, si yo veo escrito esto, yo quizá podría confundirme y pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una estructura de resonancia? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esas son las principales diferencias. Si ustedes ven movimientos de átomos y rompimiento y formación de enlaces, hay transposición. Si ustedes ven esto, donde solo movemos electrones pi y electrones no enlazantes, estamos hablando de las estructuras resonantes.